Hola familia, muy buenas tardes, noches, tengan todos y un placer saludarles como siempre, sean bienvenidos a esta noche de capacitación. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es cómo predecir el comportamiento de una persona. Wow, ahí yo creo que tenemos materia para rato, porque vamos a tratar de transmitirlo en los próximos 45 o una hora, pero es un contenido bastante amplio, pero Yami nos los va a resumir de una manera excelente. Así que con todos ustedes le dejamos a Yami que nos va a dar hoy en día una capacitación de papel y boli, ¿vale? Bienvenida, Yami. Gracias, Reinier. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé que estamos en horario de Europa y en nuestro caso estamos en horario de la tarde, así que es muy importante y pensando cuál sería ese tema que pudiésemos transmitir para nuestro equipo, pues obviamente lo que es la parte financiera es sumamente importante y todos están trabajando para ello, pero en muchas ocasiones lo que es la parte emocional de cada ser humano influye mucho para que tú puedas alcanzar tus metas. Y por eso hoy he seleccionado un video, dura 20 minutos, viene del mismo señor Rodolfo que escucharon la vez pasada, pero él tiene una manera muy didáctica y muy profesional de poder explicar cómo predecir este comportamiento y cómo dentro de nuestra forma de ser hay una escala que se llama la escala tonal emocional y de acuerdo al número, seguramente muchos de ustedes van a empezar a ubicarse en qué número están y posteriormente a estar ubicados en qué número estamos, pues podemos saber qué podemos hacer para que eso pueda mejorar o tal vez estamos en el número correcto o en el número ideal. Entonces voy a compartir pantalla y por supuesto, cualquier palabra, cualquier tema del que él trate que no quede clara, por favor van a tomar nota y después quien quiera hacerlo puede contactarme y con mucho gusto le vamos a explicar. Yo tengo palabras con la explicación para que cada uno pues pueda comprenderlo mucho mejor. Y tenemos en nuestro equipo personas que también tienen bastante conocimiento sobre este tema. Así que tenemos en nuestras manos la mejor información. Miren, aquí estoy viendo el video que estoy aquí. Aquí está. La mejor información para que todos puedan sacarle el máximo provecho. Entonces, quiero saber si se está viendo el video. Llegando. Aún no sale. ¿Se ve? No, aún no. Ok, déjame volver a compartir, creo que hay algo ahí. Vamos a ver el máximo volumen. Bueno, saludos a las 55 personas que ya están en la sala, que sabemos que quieren transformar tu negocio y hacer las cosas de manera bien profesional. Y créanme que después que vean este video, nada. No, cargando, dale doble clic a ver, no, cargando, no, queda en negro. No sé por qué no deja compartir. Compartir pantalla. Bueno, voy a compartir escritorio directamente. A ver, voy a minimizar acá. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces van a tomar nota, van a estar muy atentos y créanme que cuando yo vi por primera vez este video, empecé a comprender cómo hay personas que tal vez reaccionan de cierta forma y usted dice, pero ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué me respondió así? ¿Por qué me dijo esto? Si yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces vamos a comenzar. Si pudieras predecir el comportamiento de las personas antes de involucrarnos con ellos o antes de dar ese paso decisivo, eso sería maravilloso, porque nos libraríamos de muchos problemas y dolores de cabeza y podríamos elegir a la persona correcta. Correcta para asociarnos, para contratarla para un puesto de confianza o correcta inclusive hasta para casarnos. Los datos que les voy a compartir están descritos a detalle en el libro Cómo evaluar y predecir el comportamiento humano. Los ejemplos y aspectos prácticos que les mencionaré son producto de mi comprensión y experiencia. Entonces, vamos a hablar de emociones. Hay personas que piensan que todas las emociones son irracionales. Algunos inclusive dicen, no, es que yo no soy emocional, yo solo soy racional. Sin embargo,
La verdad de las cosas es que si vives en este planeta, tienes emociones. Y hay ciertas emociones que vas a tener más a menudo que otras. La palabra emoción la podemos dividir en y moción. La letra E al inicio, en su etimología, significa expedir o irradiar. Y la palabra moción significa movimiento. Entonces, una emoción es una longitud de onda que sale del individuo. Es como una vibra, como una frecuencia específica. Y esa frecuencia tú la puedes percibir en otros. A veces te puedes encontrar con alguien y ni siquiera has hablado con la persona, pero su sola presencia te relaja. ¿No es así? Te sientes mejor con esa persona. Pero también hay personas con las que sucede todo lo contrario. Estabas muy bien, estabas muy tranquilo, empiezas a hablar con esa persona y te empiezas a sentir un poco incómodo y hasta molesto. También sucede que hay personas con las que estamos hablando y estamos a punto de tomar la decisión importante de involucrarnos con esa persona. Pero hay una sensación rara que nos indica que debemos tener cuidado. Pero en ese momento no sabemos qué es o de dónde viene esa sensación. De eso nos damos cuenta tiempo después, cuando ya es tarde. Todas las emociones están estructuradas en la escala tonal emocional. La definición de escala tonal es esa escala que muestra los tonos emocionales sucesivos que una persona puede experimentar a lo largo del día o a lo largo de su vida. Un tono significa el estado emocional momentáneo o continuo que tiene la persona. Esta escala muestra emociones como cuáles: el miedo, el enojo, el pesar, el entusiasmo y otras emociones que experimentan las personas cotidianamente. Una escala tonal te dice cómo se comporta la gente. Si alguien está en cierto nivel de la escala tonal, se comportará de cierta forma. Y puedes entonces predecir cómo se comportará si ubicas en qué emoción se encuentra. Como este tema es tan importante, míralo hasta el final y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Performia México, para que seas de los primeros en ver la segunda parte y otros videos muy interesantes que estaremos subiendo. La escala tonal es un tema muy amplio, por eso en este video vamos a ver una parte del tema. Es muy importante, para entrar en detalle, diferenciar lo que es un tono social y un tono crónico. El tono crónico es el tono más importante porque la palabra crónico significa que dura mucho tiempo o que se repite a menudo. El tono crónico es dónde está la persona más tiempo. Por eso vemos a algunas personas que la mayor parte del tiempo están enojados. Pero también hay personas que se la pasan aburridos. Y también hay personas que comúnmente están alegres. Ese es su tono crónico. El tono social es el tono que muestra a la persona como reflejo de su educación social y de las formas de actuar. Esa forma de actuar que adopta para presentarse ante otros y ser aceptado por otros. Entonces el señor Jobar asignó valores y números a cada punto de la escala, como lo vemos en esta gráfica. Por ahora vamos a ver desde 0 hasta 4.0. A partir de 2.0 hacia arriba, la persona que está en esos tonos suele ser más y más racional. Lo que significa que conforme sube, la persona es más ella misma. En la medida, por el contrario, que una persona baja por la escala, tiende a ser más reactiva y menos racional. Reactivo significa irracional, que reacciona en lugar de actuar. Por ejemplo, dices esa palabrita en el momento menos oportuno y tu pareja reacciona. ¿Lo han visto? Y en ocasiones tu pareja puede explotar. Entonces, vamos a ver emoción por emoción para entenderlas y poderlas predecir. En 2.0 tenemos un tono social, un tono emocional llamado antagonismo. Esa palabra viene del griego anti, que significa en contra de, y agon, que significa pelear. O sea que cuando una persona está en antagonismo, pues tiene un impulso de estar peleando, pero sobre todo de llevarte la contraria. Si tú le dices derecha, te va a decir izquierda. Si le dices blanco, te va a decir negro. ¿Pueden ver que es predecible esto? Las personas antagonistas son predecibles y manejables, porque si tú quieres ir a la izquierda, ¿qué tendrías que hacer? Obviamente, lo que tienes que hacer es decirle que va a ser para la derecha. Y el antagónico responde, no, es para la izquierda. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que tú dices. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. Llega la mamá y quiere que los niños se pongan la pijama y se acuesten a dormir. Así que va con los niños y les dice, niños,
son las 9:30 de la noche, es hora de que se pongan la pijama. ¿Qué hacen los niños normalmente? Ah, no, yo no me la pongo. Pero si la mamá es inteligente, todo lo que tendría que hacer es cambiar las cosas y decirles, niños, son las 9:30 de la noche, hoy tienen prohibido ponerse la pijama. Así que los niños dicen, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? Entonces salen corriendo, se meten a la habitación, se ponen la pijama y ahora van con la mamá y le dicen, mami, mira, ya me puse la pijama. ¿Lo ven? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos quieren llevar la contra. Entonces una persona antagónica es predecible. Más abajo en la escala tonal tenemos el tono 1.8. Ese tono se llama dolor. Y es un tono en el cual la persona no sabe si va a ganar o va a perder. Está el trabajador en la oficina, por ejemplo, le toca la puerta al compañero y le dice, oye, Carlos, el jefe quiere hablar contigo ahora mismo y está muy molesto. Carlos responde, ¿conmigo? Pero ¿cómo? Pero yo estoy haciendo bien mi trabajo. Supe que iban a correr a alguien. ¿Qué sucederá? La persona no sabe si es algo bueno o malo. Entonces entra en dolor. Es esa sensación de incertidumbre. Así que llega con el jefe y le dice, jefe, buenos días. Y le dice, Carlos, qué bueno que vienes. Mira, te comunico que te vamos a ascender de puesto y tu salario va a mejorar también. Así que repórtate con la encargada de recursos humanos para que te explique todos los detalles. Ahora Carlos, que estaba en dolor, sube a una emoción de entusiasmo y súper, está feliz. Otro ejemplo. Imagina que tienes un auto nuevo. Estás estrenando tu auto. Es más, es la segunda vez que lo sacas a la calle. Andas en las calles de la ciudad, te sientes feliz disfrutando tu auto. Paras en el semáforo, miras por el retrovisor y observas que viene una camioneta Lobo como a unos 50 metros a toda velocidad y en ese preciso momento escuchas el rechinido que empieza a frenar sus llantas. Te sujetas al volante firme y en ese momento no sabes qué va a suceder. Eso es dolor. Y te preguntas, ¿será capaz de frenar? Y estás tenso ahí y en ese momento escuchas el rechinido final. Y si frena y no pasa nada, te vas a entusiasmo otra vez. Disfrutas tu auto. Pero si frena y te pega, entonces bajas a una emoción de enojo. Entonces el dolor es esa emoción, cuando no sabes lo que va a pasar inmediatamente después. Hay personas que la mayoría del tiempo viven en dolor. Su tono crónico es dolor. Se la pasan con la incertidumbre todo el tiempo. Más abajo de dolor tenemos 1.5, el tono de enojo. Ese es el tono en el que no importa en qué parte del planeta estés, cuando alguien esté enojado contigo lo vas a notar, ¿cierto? ¿Cómo se comporta un enojado? ¿Pero qué carajo pasa contigo? ¿Qué idiota eres? Ese es un enojado. Pero si estás en Japón, entonces esa persona puedes darte cuenta que está enojado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la persona está en enojo, curiosamente no escucha mucho. Una persona enojada no está muy interesada en escuchar. Todo lo que quiere es aplastar y llevarte la contraria, pero de manera impositiva. Si te regaña, ¿cómo dice? Bueno, si te regaña, dice, pero yo te dije que no lo hicieras. ¿Cómo fue que lo autorizaste, carajo? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? Ven para acá, ven para acá. Y si te estabas quedando, pero yo te dije que lo corrijas. ¿Y por qué sigues ahí? Ándale, muévete, vamos, rápido. ¿Se dan cuenta? Si bajamos un poco más, en esta escala, tenemos el tono 1.4. Ese tono se llama odio. El odio es un tono más bajo que el enojo, porque en enojo la persona está en contra tuyo, dispuesto a pelear de manera abierta, a agredir. Pero si tú te ves muy peligroso, la persona se aleja un poco. ¿No es así? Se retrae. Maldito, vas a ver en la que te vas a meter si me llegas a hacer eso de nuevo. Y entonces esa persona está en odio. No tienes ni idea de lo que te estás metiendo y lo que te voy a hacer. Cómo te odio. Entonces, es muy diferente al enojo, que es agresivo. Más abajo todavía está el tono 1.0. Ese tono se llama miedo.
Un indicador muy claro de una persona que está en miedo es que no te puede mirar a los ojos, ¿sí? Está viendo para todos lados. Es que yo quería explicarte esto, pero esa persona se pone muy nervioso. Si tratas de seguirle la mirada, se pone más nervioso. Cuando una persona está en miedo, es incluso más irracional. De hecho, el mayor virus que se vivió durante la epidemia del coronavirus no fue el de la enfermedad, sino el virus del miedo. Porque cuando en un pueblo entra el miedo, es más controlable. Ahora, hay personas que su tono crónico es miedo. Casi todo el tiempo están en miedo. Y hay personas que caen en miedo de vez en cuando. Por ejemplo, una persona le puede tener miedo a volar cuando está despegando el avión. Se sube el avión, esa persona empieza a sentir miedo. Y cuando el avión está despegando, empieza a sentir más miedo. El miedo está presente. En ese momento el tren de aterrizaje se retrae ¡fum!, con un movimiento brusco y la persona ¿qué está pasando? Si tú tratas de calmar a esa persona y le hablas en un tono alto, como esa alegría, eso es mucho más arriba del nivel que la persona está en miedo. Si le dices, tranquilo amigo, tranquilo, esas son solo las llantas del tren de aterrizaje, él responde, ¿un tren? Cuando uno está volando hay un tren. ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucede es que la gente que está en miedo no entiende nada de lo que le dices. Si tú le hablas con mucho interés y le dices, no amigo, es que hace poco leí un reporte de que solo el 0.003% de la población muere en un accidente aéreo. ¿Muere? ¿Cómo? No, yo sabía que eso era peligroso. Entonces, la única palabra que la persona escucha es morir. Entonces, si vas a hablar o a manejar a una persona que está momentáneamente en un tono bajo en la escala como miedo, lo que tú deberías hacer es dramatizar y actuar en un tono más cercano al tono de esa persona. Porque eso va a ser más real para la persona. De esa manera, si tú te pones en un tono de enojo, cuando estás hablando con alguien con miedo, esa persona te escuchará mucho mejor. Eso no quiere decir que te tengas que enojar, por supuesto que no, solo tienes que actuar enojado. A esa persona le va a gustar mucho más tu comunicación. Así si el avión está despegando y la persona está en miedo, tú le dices, pero qué ridículo, mira nada más, ¿en qué año estamos? No han podido construir un buen avión que sea silencioso, que cuando el tren de aterrizaje se retraiga no haga ruido. Ahora la persona con miedo responde, sí, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con usted. ¿Me puedo sentar más cerquita de usted? ¿Se dan cuenta? Ahora sí te escucha, porque para una persona en miedo, el enojo se ve mucho mejor. Lo pueden entender. ¿Lo ven? Otro ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, crearon toda una campaña de propaganda negra en contra de los judíos. Eso causó que muchos alemanes estaban en miedo hacia los judíos. Entonces llega ese señor del bigotito. ¿Qué tono emocional tenía Hitler? ¿Recuerdan en sus entrevistas, en los videos que hay? ¿Cómo hablaba? Normalmente se comunicaba en enojo. Sus discursos eran en enojo. Él generalmente hablaba enojado. Y toda la gente en miedo decía, oh sí, ese es nuestro líder. Muy bien. Estaban impresionados con él. Pero imagínense qué hubiera pasado si el pueblo hubiera estado en un tono más alto. ¿Qué hubieran pensado de Hitler? Lo que hubieran pensado es, ¿pero quién es ese viejo loco hablando ahí? Y no lo hubieran apoyado. Entonces, cuando conoces cómo funcionan las emociones, tú las puedes usar para dirigir a tu gente. Dirigir a tus trabajadores, a tus socios, a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, en ocasiones en la empresa se esparcen rumores entre los trabajadores. Ese clásico radio pasillo de que van a correr gente o de que hay problemas en la empresa. Esos rumores, ¿qué generan en la gente? ¿En qué tono se pone? Bueno, cuando hay tantos rumores, la gente se pone en miedo. Y cuando están en miedo, ¿qué pasa con la producción? Pues la producción baja. Si tú eres el jefe, debes entender que ellos están en miedo. Y si les hablas en alegría, no te van a escuchar. Si llegas y les dices, hola muchachos, qué maravillosa semana tendremos, es un placer trabajar con ustedes. A propósito,
todo en la empresa está maravillosamente bien, vamos muy bien, a nadie se le va a correr. Es alegría, es entusiasmo, gusto. Con esta forma de comunicarse, ahora, ¿qué piensa o qué pensará la gente? La gente está en miedo. Algunos van a decir, yo tenía dudas de si me iban a correr o no. Ahora estoy seguro de que este desgraciado nos va a correr. Es decir, esa forma de comunicarte no funciona para ese tipo de personas. Si la gente está en miedo, lo más apropiado es que les hables en enojo. Eso no, recuerda, no quiere decir que te enojes, sino que te expreses enojado. Así, llegas a la reunión con tus trabajadores, tú sabes que están en miedo y les dices, muchachos, he escuchado esos rumores absurdos de que vamos a correr a algunos de ustedes. Eso es totalmente falso. Yo sé quiénes son ustedes. Yo te contraté a ti. Yo he visto tu producción. Y a todos se les requiere en esta empresa. ¿Ves? Estás comunicándote en enojo. Cuando todos nos enfocamos en producir, somos los mejores. Así que vamos a darle duro a la producción. Vamos a alcanzar las metas que tenemos fijadas. Y ahora la gente que tenía miedo piensa, sí, ese es mi jefe. Claro, vamos a trabajar duro, vamos. ¿Lo ven? Por eso es importante ubicar el tono correcto en el que debes hablarles a las personas. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en los deportes. Tienes un equipo de fútbol, están jugando un partido importante. Termina el primer tiempo y van perdiendo 3-0. ¿En qué tono piensas que estarán los jugadores? Definitivamente están muy nerviosos y en miedo, ¿no? Porque están perdiendo. Se ve muy difícil que puedan meter gol. ¿Cómo se debe comunicar el entrenador? ¿Qué sería lo más efectivo? Bueno, si les hablas en entusiasmo no va a funcionar. Tienes que hablarles en enojo. Por eso, a veces vemos algunos entrenadores que les hablan en enojo. Y es curioso porque en ocasiones podemos transmitir un mensaje positivo desde una emoción de enojo. Como te darás cuenta, hay mucha información acerca de las emociones y de cómo poder comunicarte e influir en las personas. Todo esto lo puedes aprender y dominar en el curso que impartimos en Performia, Productividad y Predicción del Comportamiento Humano. Contáctanos y solicita que cuando tú llegas, te muestra toda una combinación de emociones y llegas y él sonríe. Hola, ¿qué tal? Qué bien te ves hoy, ¿eh? Eres tan linda, tan lindo. Oye, qué bonito vestido tienes. Se ve muy bonita tu presencia. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Y no tenían de tu talla? Es un chiste, es un chiste. Esas personas son muy peligrosas. Como lo describe el señor L. Ronald Howard, en esa cita que aparece en la página 183 del libro La Ciencia de la Supervivencia, donde dice, las víboras son mejores compañeras de cama que las personas que están en las bandas inferiores de la escala tonal. Ahí termina la cita. Entonces, hostilidad encubierta es el tono de las serpientes, y eso realmente habla mal de las serpientes. Por eso es tan importante que cuando te involucres con alguien, que puedas reconocer este tono emocional. Si te vas a asociar con alguien, si te vas a casar o si lo vas a contratar para trabajar en tu empresa. Ya que hay personas que pueden estar en hostilidad encubierta y se ven fantásticamente bien. Y si son muy inteligentes, lo serán también destructivamente. Cuando te confías, cuando das la espalda, te clavan el cuchillo en la espalda. Ellos parecen como algodón y tú te acercas y los quieres tocar, pero por dentro hay vidrio y ya te involucraste y tienes las manos llenas de cortadas. Siempre es doloroso involucrarse con este tipo de personas. Es por eso que en Performia tenemos un test con el que podemos detectar el tono crónico de la persona. Imagina que le aplicas el test a las personas que conoces, por ejemplo, a los candidatos que vas a contratar o a las personas con las que te vas a involucrar y descubres cuál es su tono crónico antes de dar el paso decisivo. Eso te ayudaría a evitarte muchos problemas, ¿no? Contáctanos para recibir una demostración sin costo. Espero que te sirvan los datos que vimos y espero que tengas mucho éxito. Bueno, aquí ha terminado el video. Créame que este video, yo sé por qué Martica se ríe, porque créame que nosotros en este equipo que estamos conformando,
queremos que cada ser humano que está aquí no solamente aprenda a ganar dinero, sino que comprenda que si nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos y a cada persona que nos rodea, vamos a tener mucho más éxito. A veces pensamos que una persona no está haciendo algo porque no está comprometida y resulta que tiene una situación emocional que le está impidiendo evolucionar. Entonces tenemos que convertirnos también como líderes en personas que podemos entender y comprender a las personas que están frente a nosotros y saber un poquito más cuál es la situación real de esa persona. Imagínense ustedes por un momento llegar a un lugar donde venden las urnas, una familia recién pierde a un familiar y llega el vendedor y le dice, muy buenos días señores, ¿cómo están? Bienvenidos, le tengo la mejor urna para ustedes. ¿Qué pudiese pensar esa familia que está entrando en un momento de emoción que es temporal, pero que sabemos la circunstancia que está viviendo? Entonces, ahí esa persona que está haciendo la venta tiene que por un momento bajar un poquito por arriba del tono que están estos familiares que han terminado de perder a ese ser y poder comprenderlos para poder hacer la venta, porque también es una venta lo que está haciendo la persona allí y poder satisfacer la necesidad que esas personas que están en ese tono emocional puedan cubrir pues con ese familiar que han perdido. Se le ha terminado de morir el perrito, la mascota a alguien por alguna circunstancia y llegamos en ese momento y nosotros andamos muy contentos. No es que por siempre vamos a caer ese tono de tristeza que está esa persona, pero en ese momento específico tenemos que llegar un poquito hasta ahí. Y eso, créanme, señoras y señores, no sé si Martica ahorita quiere complementar algo porque ella es la experta aquí, yo soy todavía una aprendiz, pero sencillamente siento que aquí está el éxito para que nosotros como seres humanos empecemos a poder comprendernos y a poder comunicarnos. Le podemos dar la palabra a Marta, mi querido Reinier. Ahí está Marta Ballesteros. Ay, perdón, sin querer. Vuélvelo a abrir, Martica, que sin querer le hundí. Ahora hola, sí. Yami, hola, Reinier, y hola a todos. De verdad que me siento tan complacida de poder vernos a través de estas ventanitas y poder compartir con Yami estos datos con ustedes. Y bueno, una experta, gracias por ese calificativo, Yami, pero sí, he dedicado gran parte de mi vida a estudiar estos conocimientos y a enseñarlos y a hacer que personas que se están haciendo profesionales en varias universidades que asesoro puedan usarlos. Y créanme, amigos, que lo que más gusto me da es esta iniciativa que tiene Yami de compartir esos datos con ustedes, porque sé que están llegando a personas que quieren ver no solo su florecimiento y su libertad económica, sino también su mejoramiento como seres espirituales y como seres que queremos en este planeta mejor. Así que yo estaré ahí como una esponjita también y muy dispuesta a ayudarles y apoyar las iniciativas que Yami tiene, porque sé el valor que ella le da a este conocimiento y lo que está logrando es un ejemplo para que ustedes también se apunten en estos programas y los hagan. Así que gracias, estamos ahí. Marta. Gracias. Nos pasa muy seguido, por ejemplo, que a veces recibimos algo negativo de nuestra empresa, algo negativo. Tenemos que saber también la fuente, de dónde ha venido esa información, quién la está comunicando, que realmente somos más de 600,000 personas ya en el mundo que estamos con una visión. Entonces, si tú tienes tu visión clara, si tú has revisado, me decía una persona, me falta mucho aprender de Lee Wood, porque si tú eres una persona que ya conoces la estructura legal de la compañía, si ya tú conoces lo que tenemos en nuestras manos, tenemos personas con éxito, con resultados, tenemos una compañía en los Estados Unidos, y aún así, cuando alguien llega y nos dice cualquier cosa, nos caemos y nos vamos a ese tono emocional donde mucha gente quiere que estemos. Entonces, no puede, por eso precisamente quise compartir este video, porque no podemos permitir que ese tono emocional que está ahí fuerte, arriba, con ese entusiasmo, con esas ganas de lograr nuestras metas,
que nada ni nadie nos lo quite. Y esas personas, tal vez con personalidad encubierta, realmente tenemos que tener mucho miedo y mucho cuidado, porque estoy segura que alguien que les llega a ustedes a hablar mal de alguien o de algo no tiene la mejor intención. Entonces siempre vamos a enfocarnos en trabajar por tener siempre el conocimiento. Cuando ustedes tienen en sus manos el conocimiento, tienen la información, cualquier persona que llegue a decirles algo, ustedes van a responder con propiedad y le van a decir, oye, ya va, un momentico. O sea, párelo ahí. Sencillamente yo estoy en lo que estoy haciendo, te entiendo, pero no estoy de acuerdo contigo y seguimos para adelante. Entonces no sé si alguien quiere comentar algo, todavía es temprano, si alguien quiere complementar o hacer alguna pregunta con relación al material que vimos acá, es importante que no queden dudas, que si escucharon alguna palabra que no se comprendió o algo, también lo puedan manifestar. Douglas, Reinier. Hola, Yami. Hola a todos. Mira, excelente, Yami. Yo creo que ese punto de poder compartir, como dice Marta también, entender que nosotros tenemos un negocio social. O sea, a veces la gente se equivoca y piensa que esto es un negocio de venta. No, es un negocio de relaciones. ¿Cómo me interrelaciono yo en el medio que estoy? Y fíjate, analiza, que un plata es una persona que ya se interrelaciona con mínimo 20 personas en su equipo. Un oro ya se interrelaciona con más de 100 personas en equipo. Un oro, ya sabes, un platino, más de 500 personas. Y un diamante, imagínate, más de 3.000, 4.000 personas. Entonces, si tú no manejas esa parte de conocimiento de lo que son las interrelaciones personales, de entender el entorno que tú tienes, de qué manera crees tú que va a fluir la comunicación. Pero en la medida que por más pequeño que sea tu negocio, tú aprendes todo ese conocimiento que hay en esas interrelaciones, porque esto va y viene. O sea, esto es de tu parte, pero también de ponerte, como decía en uno de los mensajes, esa empatía. Yo estoy en mi zapato, pero me sé poner en el zapato de Reinier, me sé poner en el zapato de Marta, me sé poner en el zapato de Diana. En ese momento, cuando tú te pones en el zapato del otro, el sentimiento es completamente distinto a lo que tú ves desde tu punto de vista. ¿Por qué? Porque el tuyo es único y es sabroso sentir el punto de vista, pero cuando tú te colocas del otro lado, eso es igual que también los sombreros de Bono, ¿no? El saber de ponerte el sombrero o la gorra de lo que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, tener siempre múltiples gorras. Bueno, hoy es mi gorra de ser una persona que voy a escuchar, voy a entender y te la pones. Hay un momento que te tienes que poner la gorra de maestro porque tienes que enseñar. En otro momento te tienes que poner la gorra de pasar desapercibido. Es el momento en que mejor es que nadie se entere que tú estás ahí. O sea, cada circunstancia tiene una condición, una personalidad, y nosotros mientras más rápido lo aprendemos, más rápido vamos a ser compatibles con todo ese entorno y todo va a fluir, como tú decías, son energías, son frecuencias, y si tú te mueves en esa frecuencia, el movimiento va a ser mejor, el resultado va a venir de mejor manera, en vez de hacer resistencia e ir en contra de esa frecuencia. Gracias, Douglas. Y esto es parte fundamental, mira, cuando nosotros queremos hacer una venta, porque también cuando, aparte de tener relaciones personales, como dice Douglas, en el momento que nosotros ofrecemos la membresía, también interrelaciona la parte de la venta. Y al final de una venta, siempre nosotros tenemos que estar atentos al comportamiento de la persona que tenemos enfrente, porque ya con base a eso, yo sé cómo actuar con esa persona. Entonces, tal vez saliéndonos un poquitico del tema, y esto es bien importante, me he dado cuenta que a veces cuando una persona me pide una llamada en 3 líneas y me pide apoyo, normalmente cuando uno termina de hablar, porque uno es el que le está dando, como se dice, como le está presentando a la otra persona, y la persona que lo invitó a uno está ahí solamente de oyente. Entonces, cuando uno termina y ya uno está seguro que hay un cierre, que ya la otra persona tomó la decisión, la persona que lo ha invitado a uno a la llamada en 3 líneas empieza a querer seguir explicándole a la persona y trata de volver a abrir la comunicación, y ahí se cometen muchos errores, porque si ya la otra persona está lista y está cerrada y ya tomó una decisión, cualquier cosa que yo diga después de ese momento va a romper lo que se había logrado. Entonces hay muchas técnicas y hay muchas cosas que poco a poco en estas capacitaciones vamos a seguir trabajando para ustedes, para que sigan perfeccionando ese trabajo que están haciendo, para que sigan teniendo éxito. Y bueno, por mi parte esa era la misión de hoy, que entendamos que como seres tenemos diferentes formas
de actuar y de pensar, pero que si empezamos a predecir el comportamiento de cada ser que tenemos enfrente, vamos a poder hacer que nuestros equipos tengan éxito. Y cuando tengamos personas que realmente están contaminando y están haciendo mucho daño en un equipo, a veces suena triste y suena duro, pero es preferiblemente salir de esas personas porque pueden causar más daño que beneficio al equipo. Entonces, no nos dé miedo. Cuando una persona está queriendo envenenar, queriendo hacer daño, a veces toca tomar decisiones también fuertes. Y eso es parte de la vida. Entonces, por mi parte, no sé, Renier, si quieres acotar algo. Estos videos están siendo utilizados en estos entrenamientos porque hemos logrado el permiso de los autores de esta compañía que está en México, que ellos capacitan a personas de empresa. Por eso ellos hablan mucho en términos de el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, porque son capacitaciones que dan. Pero si nos damos cuenta, aunque esto no es una empresa del mundo tradicional, esto es una empresa en el cual no tenemos un jefe, pero sencillamente podemos comprender que son seres humanos y nuestra materia prima principal son las personas. Entonces tenemos que comprender a cada ser humano para poder estar y conocer cuál es su tono emocional y sentir cómo hay personas que cuando tú las llamas y de repente les dices algo, la persona actúa en defensiva y uno dice, ya va, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago yo? Normalmente el ser humano, si no tiene la información, puede confrontar. Y en ese momento que confronta a esa persona se convierte en un problema. Cuando ya sabemos por qué puede estar actuando esa persona de tal manera, pues nos evitamos muchos problemas también. Pues muchísimas gracias, Yami, por tan excelente formación. Y familia, hoy por la noche, mega presentación en el horario de Colombia, 8 p.m. Colombia, no te pierdas eso. Y mañana en horario estelar, aquí en la presentación de Europa, vamos a tener un invitado especial del otro lado del charco. Vamos a tener a nuestro queridísimo Martín Beltrán. No te pierdas esa mega presentación. Y por otro lado, el viernes vamos a tener en horario estelar también, 10 de la noche España, vamos a tener la presentación para la juventud emprendedora. Así que aprovecha, conecta a tu hijo, siéntalo aquí en el ordenador y dile, oye, mira cómo estos chicos están construyendo su futuro. Muchas gracias a todos, nos vemos, chao, chao.